¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Estamos iniciando la clase número 5 de nuestro discipulado. Ya hemos tenido 4 clases donde hemos hablado acerca de la oración, hemos hablado acerca de fundamentar nuestra vida en la roca que es Jesucristo, hemos hablado acerca de la muerte de Jesús y hemos hablado acerca de la resurrección de Jesucristo. Durante las próximas 2 clases vamos a estar hablando de las bendiciones e intercambios derivados de la cruz. Nosotros creemos que en la cruz hubo una sustitución. Ese lugar era nuestro y Jesús tomó nuestro lugar. Y de ese acto de Jesucristo se derivan un montón de cosas importantes para la vida del creyente que las tenemos que conocer porque van a bendecir nuestras vidas. Así que en esta primera clase de hoy, que es la número 5, vamos a ver que hay 10 aspectos, pero nosotros vamos a ver 5 en esta clase y 5 en la próxima. Para empezar, el temario de la clase nos muestra la obra de Cristo en la cruz y la importancia que la obra de Cristo en la cruz tiene en nuestra vida como creyente. Y vamos a ver, como les dije, 5 de los 10 aspectos más importantes del intercambio divino ocurrido en la cruz. Para introducirnos, vamos a decir que en la cruz del Calvario ocurrió un intercambio divino. De un lado, Jesús tomó la carga de todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, herido por nuestras rebeliones, despreciado y desechado entre los hombres, y recibió todo el castigo que nos correspondía a nosotros. Y tenemos un pasaje que es Isaías capítulo 53. Es la mejor y más gloriosa profecía del Señor Jesucristo que existe en el Antiguo Testamento. Isaías 53. Vamos a leer 3 versículos que dicen así. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, acá está el intercambio, Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Entonces Jesucristo tomó nuestro lugar, Él sufrió el castigo que nosotros deberíamos haber sufrido, y a cambio nos dio las bendiciones que a Él le pertenecían por llevar una vida de obediencia y santidad. Jesucristo sí llevó una vida de obediencia y de santidad. Él era digno y merecedor de bendiciones y de recompensa, y esas que Él se las merece, que Él se las ganó, nos las da a nosotros. Nos dio su paz, que sobrepasa todo entendimiento, y sanidad divina, ya que está escrito, gracias a sus heridas, lo vimos acá, fuimos sanados. Y nos dio vida en abundancia. Dios Padre cargó sobre Él todos nuestros pecados, y aunque angustiado y afligido no abrió su boca, no se quejó ni renunció. Aquí tenemos otro pasaje más de Isaías 53. Dice, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Muchos creyentes apenas tienen una vaga idea de lo que la cruz representa. Por eso la ven solo como un pedazo de madera o metal que se coloca en la entrada de las iglesias o que se cuelga del cuello. Sin embargo, la cruz es mucho más que eso, tiene un sentido espiritual poderoso. Así que vamos a adentrarnos en el estudio acerca de qué es la cruz. La cruz es el instrumento de muerte sobre el cual murió Jesús. Ser crucificado era el suplicio más cruel y horroroso de todos, y solo se lo aplicaban a los peores delincuentes. A los gentiles de aquel tiempo les pareció una locura que el Mesías hubiera muerto de forma tan deshonrosa, y para los judíos eso era un obstáculo para creer. 1 Corintios 1:23, pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. Claro, ¿a quién se le ocurre que el Salvador, el Mesías, el enviado de Dios, iba a terminar muerto de esa manera tan deshonrosa, clavado en un pedazo de madera? ¿Sí? Como lo terminó haciendo. ¿Y a quién se le iba a ocurrir que el que iba a venir a salvar a la nación de Israel iba a terminar muerto así? Entonces, la forma en que Jesús muere, para las personas en aquel tiempo y también hoy en día, es un obstáculo para creer. Para algunos es una tontería. ¿Qué tiene de maravilloso y de glorioso un tipo que era Dios y que sus propias criaturas lo agarraron y lo colgaron de una madera? ¿Sí? Y así lo hicieron morir. Bueno, eso es precisamente el mensaje de la salvación. ¿Sí? Que Jesucristo vino a tomar nuestro lugar y a sufrir el castigo por nosotros. ¿Sí?
todo parte de una perspectiva errónea de quién es Jesucristo. Algunos lo esperaban como un mesías, como un líder político, ¿sí? Otros tienen otras ideas más fantasiosas, más leyendosas, más míticas de lo que sería un mesías, un salvador. Lo cierto es que Jesucristo vino a cumplir con su obra, y su obra era tomar nuestro lugar y recibir el castigo por nosotros. A diferencia entonces de todo eso, para nosotros los cristianos la cruz encierra todo el mensaje de salvación. Acá tenemos la primera palabra para completar de vuestros manuales, la palabra todo. Para los cristianos la cruz encierra todo el mensaje de salvación. Y Pablo sigue hablando después de esta carta acá y dice: al contrario, decidí hablarle solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Así que aquí tenemos la primera frase resaltada. Dice: la cruz no solo es el madero donde Jesús ofreció el sacrificio en nuestro favor, además es el lugar donde ocurrió el mayor intercambio divino. Y vamos a meternos ya de lleno a ver cuáles son 5 de esos 10 aspectos, esos 10 intercambios divinos que ocurrieron en la cruz. Por donde se mire, la obra de Jesús en la cruz es perfecta en todos los sentidos. Por supuesto, podemos encontrar más, pero vamos a estudiar 10 aspectos resaltantes en el intercambio divino que ocurrió en la cruz del Calvario. Hoy vamos a conocer los 5 primeros. Así que, punto número 1, la cruz es la fuente de la provisión total de Dios para cada creyente. Fuente es la palabra que tenemos que completar en nuestros manuales. La cruz es la fuente de la provisión total de Dios para cada creyente. Dice Romanos 8:32, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Es decir, Dios no nos negó lo más valioso que tenía, que era su Hijo Jesucristo. Si Él no nos negó eso, ¿nos va a negar algo más? Para nada que no. Entonces la cruz, la muerte de Jesucristo en la cruz es la evidencia, ¿sí?, la demostración de que conjuntamente con la salvación que nos ofrece en la cruz, también nos ofrece todo lo demás que hace falta en nuestras vidas. Entonces seguimos diciendo, todas nuestras necesidades, sean emocionales, espirituales, materiales, salud, finanzas, ya han sido provistas por Dios por medio de la cruz. Por eso cada vez que recibimos algo, debemos reconocer que la fuente o el origen de toda provisión de Dios es la cruz. No hay otra fuente de provisión tan poderosa como la cruz. Si Jesucristo no hubiese sido entregado en la cruz, ¿qué evidencia tenemos de que Dios nos va a dar algo más si no nos dio lo que más le valía? ¿Sí? Pero como Dios nos dio lo que más le valía, que era su propio Hijo, ¿sí?, y lo ofreció en la cruz por amor a todos nosotros, si ofreció todo eso que es enorme, no va a ofrecer alguna otra cosa que tiene mucho menos valor, como es nuestra provisión, nuestro alimento, nuestra ropa, nuestra casa, todo lo demás que Dios nos puede dar en la vida. No es nada comparado a lo que nos dio y lo que le costó. Entonces, la muerte de Jesucristo en la cruz, ese sacrificio, nos muestra que Dios todo nos lo puede dar. Y de hecho, cuando Dios nos da todo eso, es fruto de la cruz. Así que, primer punto, dijimos que la cruz es la fuente. Dijimos que la cruz es la fuente de la provisión de Dios. Segundo punto, se me fue. En la cruz Jesús asestó a Satanás una derrota total, irrevocable, eterna y permanente. ¿Sí? La palabra para completar en este segundo punto es derrota. ¿Sí? Jesús le asestó a Satanás una derrota total en la cruz. Nada puede hacer Satanás para cambiar el hecho de su derrota. Es eterna e irrevocable, porque la victoria de Jesús es total y permanente. Ahí tenemos otra palabra para completar en nuestro manual. Permanente. ¿Cómo es la victoria de Jesús? Total y permanente. Nunca deja de tener la victoria Jesús. Y por lo tanto, nunca deja de estar derrotado Satanás. Si confrontamos a Satanás sobre cualquier otra base que no sea la cruz, seremos derrotados, pero si lo hacemos desde la cruz, seremos victoriosos. Ahí está la otra palabra para completar en el manual, victoriosos. Ya que Satanás no puede cambiar lo que Jesús ganó en la cruz, la táctica del enemigo se centra en tratar de esconderle a la iglesia el verdadero poder de la cruz. El diablo por todos los medios quiere diluir, suavizar, rebajar y menospreciar el poder de la cruz para que la iglesia no reciba la total provisión que le corresponde. ¿Sí? Entonces, es decir, el enemigo de nuestras almas está vencido por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si nosotros nos aferramos a eso, el enemigo siempre va a permanecer a raya, vencido, y no va a tener lugar en nuestras vidas. Así que punto número 1, la cruz es la fuente de toda provisión. Punto número 2, la cruz es la derrota total, permanente, definitiva, irrevocable de Satanás. Punto número 3, Jesús recibió el castigo por nuestros pecados para que seamos perdonados.
y llevó nuestras enfermedades y dolores para que seamos sanados. Este es el punto número 3 del intercambio que tenemos en la cruz. La muerte de Cristo libra al pecador de la condenación y lo hace aceptable para Dios. Esta verdad se liga a 3 palabras que pasaremos a explicar a continuación: propiciación, reconciliación y redención. Y en este punto nos vamos a detener un poco, ¿sí? Porque estas 3 palabras, propiciación, reconciliación y redención, es bueno que las pasemos a explicar, son fundamentales y son fruto directo del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que vamos a empezar a estudiar estas 3 palabras. La primera es propiciación, y usted ya puede ir llenando allí el espacio del manual, ¿sí? Propiciación. ¿Qué significa la propiciación? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, propiciación es la acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia, y el sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio, o sea, favorable. En resumen, propiciación es lo mismo que favorable, ¿sí? Según el teólogo Louis Sperry Chafer, Cristo, y ahora esto está así escrito en forma inclinada porque esto es textual sacado de un libro, ¿sí?, de teología sistemática, lo vamos a leer tal cual. Dice: Cristo, al rociar su propia sangre, por así decirlo, sobre su cuerpo en el Gólgota, llega a ser en realidad el trono de la misericordia. Él es el propiciador que el cielo acepta y ha hecho propiciación respondiendo así a las justas demandas de la santidad de Dios contra el pecado. Es decir, esto significa que Él es el propiciador que el cielo acepta. El cielo, una metonimia para referirse a Dios, acepta el sacrificio que hizo Jesucristo. Cualquier otro sacrificio que hubiésemos hecho no hubiera sido aceptable, ¿sí? Entonces, y Él ha hecho propiciación, o sea que ha hecho que el cielo, ha hecho que Dios ahora sea favorable a nosotros, ¿sí? Porque Jesucristo satisface las demandas de la santidad de Dios. O sea, Dios es santo y demanda santidad, y como nosotros no podemos dar a santidad porque somos pecadores, ¿quién satisface esa demanda de parte de Dios? El sacrificio de Cristo. El hecho de que existe la propiciación debe creerse. La propiciación es la parte de la obra de Cristo en la cruz en el aspecto de complacer a Dios, ¿sí? La muerte de Cristo por el pecado del mundo cambió completamente la posición de la humanidad en su relación para con Dios, por cuanto Él reconoce lo que Cristo hizo en favor del mundo. Partícipe de ello el hombre o no, ¿sí? Esto es importante. Nosotros teníamos una posición complicada frente a Dios porque éramos pecadores, pero esa posición cambia completamente con lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque lo que Jesucristo hizo en la cruz complace a Dios. Ahora Dios está complacido. Dios ya no tiene una demanda, ya no tiene una indignación contra el pecado del ser humano, porque ya esto lo dejó complacido. La muerte de Cristo por el pecado del mundo cambió esa posición completamente. Dios reconoce lo que Cristo hizo a favor del mundo, aunque el hombre no lo reconozca. Eso es lo que dice acá. Aunque el hombre no quiera reconocer lo que Jesucristo hizo por él, Dios reconoce lo que Jesús hizo por el hombre. Jamás se ha dicho que Dios ha sido reconciliado, pero su actitud hacia el mundo es alterada cuando la relación del mundo hacia él es cambiada radicalmente mediante la muerte de Cristo, ¿sí? Es decir, y esto ya da paso a lo siguiente, ¿sí? Porque viene hablando de la propiciación y ahora nos va a ofrecer en el último renglón que esta propiciación es lo que nos permite la reconciliación. Y esta es la siguiente palabra para llenar allí en el manual: reconciliación. Es decir, lo primero, propiciación. Gracias a Jesús ahora Dios es favorable a nosotros, ¿sí? Antes Dios estaba enfrentado a nosotros por nuestro pecado, pero ahora gracias a Jesucristo Dios está a nuestro favor, juega en nuestro cuadro, o nosotros jugamos en el cuadro de Él, mejor dicho. Pasamos ahora a la siguiente palabra: reconciliación. Diccionario de la Real Academia Española. Reconciliación, acá dice propiciación, pero es un error del manual, ¿sí? Así que aprovechen para corregir en sus manuales. Acá tiene que ir reconciliación. Reconciliación es la acción y efecto de volver a las amistades, ¿eh? Es lo que veníamos diciendo. Estábamos enemistados con Dios por culpa del pecado y hay una reconciliación. ¿Quién hace posible la reconciliación? La propiciación. Otra vez, según el mismo teólogo, citamos el mismo libro, reconciliación significa que alguien o algo ha sido debidamente cambiado y ajustado, nosotros fuimos cambiados y ajustados, a algo que es una norma, como un reloj que puede ajustarse a un cronómetro. Con la muerte de Cristo a su favor, todo el mundo ha sido debidamente cambiado en su relación para con Dios, ¿sí? Gracias a que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Ahora nosotros hemos sido cambiados y podemos ser reconciliados, volver a la amistad con Dios.
El mundo ha sido de tal manera alterado en su posición con respecto a los santos juicios de Dios mediante la cruz de Cristo que Dios ya no está imputándole su pecado. De esa manera se hace posible salvar al mundo. Por cuando la posición del mundo ante Dios ha sido completamente cambiada mediante la muerte de Cristo, la propia actitud de Dios hacia el hombre ya no puede ser la misma. Aquí nos hemos comido una R, porque aquí debe decir ya no puede ser la misma. El que escribió acá el manual tenía hambre ese día, ¿sí? Él está preparado para tratar con almas que ahora están en la luz de lo que Cristo ha alcanzado. Dios cree plenamente en aquello que Cristo ha hecho y lo acepta, de tal manera que continúa siendo justo, aunque capaz para justificar a cualquier pecador que acepte al Salvador como reconciliación, ¿sí? Es decir, que la muerte de Jesucristo en la cruz hizo que Dios ahora sea favorable hacia nosotros. Eso nos permite volver a ser amigos con Dios. Y lo último, redención, ¿sí? Ahí completamos en el manual la palabra redención. Y nuevamente, diccionario de la Real Academia Española, redención es la acción y efecto de rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio o comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Eso es la redención, comprar de vuelta. Esto era mío, ya no lo tengo, lo quiero de vuelta para mí, lo tengo que pagar, comprar de vuelta. Y como ustedes ya saben, el precio para pagar es el sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo es el precio que Dios pagó para volver a comprarnos a nosotros que estábamos perdidos, esclavos del pecado. La redención es un acto de Dios, ¿sí? Dios hace la redención, por el cual Él mismo paga como rescate el precio por el pecado del hombre, que su gobierno y su santidad ofendida demandan, ¿sí? O sea, nosotros pecamos y ¿quién paga el precio? Dios. Dele gloria a Dios por eso. La redención responde a la solución del problema del pecado, así como la reconciliación responde a la solución del problema del pecador, y la propiciación responde al problema de un Dios ofendido. La redención provista y ofrecida al pecador es una redención del pecado. La redención divina es por medio de sangre, ese es el precio del rescate, y mediante el poder. El resultado de esta triple obra, propiciación, reconciliación y redención, triple obra, es una salvación perfecta por la cual el pecador es justificado, hecho aceptable a Dios, situado en Cristo en cuanto a posición, para ser recibido por Dios como si fuera el Hijo mismo. El individuo que tenga esta posición perfecta en Cristo nunca podrá ser menos que completamente aceptable a Dios. Ese es, yo diría, el punto más potente, más poderoso de la obra de Jesucristo en la cruz. Es la esencia, es lo principal, ¿verdad? Lo demás son secundarios, se desprenden de esto. Esta es la base. La triple obra de salvación, propiciación, reconciliación y redención. Así que ahora Dios ya no está ofendido conmigo por mi pecado, me ama, bueno, siempre me amó, pero digo, mejor dicho, Dios ya no está ofendido por mi pecado, ahora es favorable a mí, me puedo hacer amigo con Él de vuelta, porque Él pagó el precio que había que pagar para que eso fuera posible. Todo lo hizo Dios y a Dios toda la gloria. Este es el versículo que leímos al principio, no lo vamos a volver a leer, ¿sí? Vamos a analizar lo que estos versículos dicen. En estos versículos debemos hacer énfasis en 3 puntos. Perdón de pecados. El castigo por la desobediencia en la humanidad vino sobre Jesús. Él llevó sobre sí nuestras rebeliones y pecados. Esto forma parte del plan de salvación de Dios, ¿sí? Paz con Dios. El segundo punto muestra que hasta que el castigo por el pecado o la iniquidad no fuese ejecutado, no había posibilidad de tener paz ni de ser reconciliados con Dios. Jesús hizo la paz y mediante la cruz reconcilió a la humanidad con Dios. Y lo último, sanidad. Él nos otorgó sanidad al llevar nuestras enfermedades y dolores. Por lo tanto, solo tenemos que entrar por medio de la fe y apropiarnos de esa verdad. Amén. Muy bien. En los evangelios también encontramos referencias que se conectan con esta profecía de Isaías. Y aquí tenemos Mateo 8, 16 y 17, que dice: al anochecer la gente llevó a muchas personas que tenían demonios. Jesús echó a los demonios con una sola palabra. Y también sanó a todos los enfermos que estaban allí. Así Dios cumplió su promesa, tal como lo había anunciado el profeta Isaías en su libro. Él nos sanó de nuestras enfermedades. ¿Sí? Lo que profetizó Isaías se cumplió acá en Mateo 8. La Biblia afirma de manera categórica: sanó a todos los enfermos. Estas son buenas noticias, ya no tenemos por qué estar enfermos. Jesús llevó nuestras enfermedades. Este es el Evangelio del Reino, el cual nosotros también predicamos.
Debemos entender que una de las razones principales por las que las multitudes seguían a Jesús era por ver milagros. Ahí está Juan 6.2, dice, mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Lamentablemente es fácil creer que Jesús perdona los pecados, pero se hace muy difícil aceptar que Jesús sigue sanando a los enfermos hoy. No hay duda de que Jesús perdona los pecados. Todo el mundo sabe que Jesús perdona los pecados y esto es fácil entenderlo porque de alguna manera uno no lo ve el pecado, ¿sí? Pero uno sí ve una enfermedad y sufre una enfermedad y eso es más difícil muchas veces creerlo. Pero tanto perdón de pecados como sanidad de nuestros cuerpos, todo Jesucristo lo ofreció gratuitamente para nosotros a través de la cruz. El perdón de pecados es uno de los mayores milagros que ha recibido la humanidad. No obstante, no debemos tomar livianamente la sanidad, bien incluida dentro de la total provisión de Dios que Dios nos ofrece por la cruz de Cristo. Aunque existen médicos muy respetables que a veces pueden ser de ayuda, solo Dios conoce a la perfección nuestro cuerpo, alma y espíritu y sabe cómo sanarlos completamente. La única solución es Jesús. Bien. Ahora vamos a pasar al punto número 4 de la provisión total de Dios sobre nuestras vidas. Jesús se hizo pecado para que seamos justificados con su justicia, y aquí tenemos la palabra para completar en el manual, la palabra justificados. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. El cuerpo de Jesús llevó nuestras enfermedades y dolencias, pero su vida, su alma, fue puesta como ofrenda por nuestros pecados. Como hemos visto en clases anteriores en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba debía traer una ofrenda, un animal, para ser sacrificado. De la misma manera, el alma de Jesús, pura y limpia, fue puesta como ofrenda por el pecado de la humanidad. 1 Corintios 5:21 dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes a nosotros por medio de Cristo. Esto quiere decir que Dios el Padre hizo a Jesús pecado y nos vistió con su traje de justicia, para que cuando nos presentemos ante el Padre no vayamos como condenados, sino como justificados por la sangre del Hijo de Dios. Esto es poderoso. Y punto número 5, Jesús se hizo maldición para que nosotros recibamos bendición. Y aquí la palabra que hay que completar en el manual es maldición. Gálatas 3:13 dice, pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. De acuerdo a la ley judía, ser muerto colgado de un pedazo de madera era una evidencia de que era una maldición. Y Jesucristo recibió esa maldición para que nosotros no tengamos que sufrir ningún tipo de maldición. Así que si usted está en Cristo, si usted le ha entregado su corazón a Jesucristo, usted crea que gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, ninguna maldición puede operar en su vida. Usted está bendecido por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. En el tiempo de Jesús, morir en una cruz era la peor maldición que alguien podía sufrir. Todo el que era crucificado acarreaba maldición para sí y su familia y era visto además como altamente contaminante para la tierra que pisaba. Es decir, se puede decir literalmente sin temor a ser irrespetuoso, pero la opinión de la gente en aquel entonces era que si te colgaron de un pedazo de madera, no solamente eras un maldito, sino que eras una mugre, porque contaminabas. Moisés también dijo, si alguien comete un crimen y se le condena a morir ahorcado, no deberá dejarse su cadáver en el árbol toda la noche, sino que lo enterrarán ese mismo día. Todo el que muere colgado de un árbol está bajo maldición de Dios. Si se dejare cadáver colgado del árbol, Dios pondrá bajo maldición a todo el país. Así que no contaminen el país que Dios les va a dar. Así que no solamente era morir como el peor de los delincuentes, sino con un desprecio adicional. Jesús fue hecho maldición para que nosotros recibamos bendición, pero también para que vayamos a liberar a otros. Muchas personas que tienen maldiciones operando en sus vidas no lo saben. Es decir, muchas veces hay situaciones, circunstancias en nuestra vida que son una verdadera maldición, nos atan, no nos permiten progresar en la vida. Y es bueno que sepamos que hemos sido libres de todas esas cosas por medio de Jesucristo. Ya somos libres. Aquí tenemos 7 indicadores que muestran si una persona está sufriendo una maldición. ¿Sí? La presencia de varios de los siguientes indicadores evidencia si una persona está viviendo maldición. Especialmente si aparecen varios de estos a la vez, ¿no? Si aparece uno solo, no. Pero si aparecen varios de estos a la vez,
es evidente que la persona algo espiritual le está pasando, ¿no? Por ejemplo, colapsos y trastornos nerviosos y mentales, enfermedades crónicas repetidas, especialmente hereditarias, repetidos abortos espontáneos no provocados, separación matrimonial o destrucción familiar, varios divorcios, continuas crisis económicas, especialmente cuando se gana lo suficiente, accidentes continuos de toda clase, historia de suicidios y muertes no naturales en la familia. Si ocurren más de estos indicadores a la vez, podemos estar en presencia de una persona que está atada con alguna maldición, y qué bueno que el Señor Jesucristo nos hizo libre de ellas. Hay esperanza para cualquiera que se identifique con esto, porque Jesús se hizo maldición para que nosotros recibamos bendición. Cristo ya venció. Prepárese a renunciar a seguir siendo esclavo del pecado. El poder de la cruz lo hará libre. Cuando nosotros ponemos este fundamento, tenemos fe que veremos resultados. Por lo tanto, sabemos que hoy veremos a la gente libre de maldiciones. Jesús fue hecho maldición para que nosotros recibamos bendición. Así que ahora los voy a estar invitando a que estemos orando para cerrar la clase de hoy y para que estemos recibiendo en nuestras vidas estas verdades que acabamos de estudiar acerca de la cruz de Jesucristo. Te invito a que estés orando junto conmigo. Padre Santo, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta clase que hemos recibido en este momento. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña cuán maravillosa ha sido esta obra de Jesucristo en nuestras vidas. Yo te doy gracias porque gracias a la obra de Jesucristo tú has limpiado mis pecados. Tú me has salvado, Padre Celestial. Y no solamente eso, has provisto para todas mis necesidades en esta tierra. Señor, tu palabra dice, el apóstol Pedro nos enseña que todas las cosas que hacen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder. Señor, tu palabra es abundante en señales, abundante en mensajes acerca de que tú generosamente nos provees todo lo que nos hace falta en esta vida. Gracias, Señor amado, por lo que hiciste en la cruz. Por ese sacrificio enorme que tú diste allí, por todo lo que entregaste allí y todo lo que conquistaste para nosotros. Señor, sabemos que tú en esa cruz conquistaste toda provisión para nuestras vidas. Sabemos que en esa cruz derrotaste definitivamente a Satanás. Sabemos que en esa cruz tú conseguiste para nosotros la redención, la reconciliación y la propiciación de nuestras almas. Sabemos, Padre, que en esa cruz, Señor amado, tú has quitado toda maldición de nuestras vidas y nos has sanado. Señor, en esta hora, cada uno de nosotros, Padre Celestial, delante de tu presencia renunciamos a toda maldición sobre nuestra vida, renunciamos a todo vicio, a toda atadura, renunciamos a todo mal hábito en el nombre de Jesús. Renunciamos, Padre Celestial, a todo lo malo en nuestras vidas, Padre Celestial, por el poder de la cruz de Jesucristo, declarando que gracias a ese sacrificio en la cruz nosotros somos libres. No tenemos por qué vivir atados ni, Señor, encadenados a ningún vicio, a ninguna mala costumbre, a ninguna atadura, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Señor, renunciamos a toda depresión, renunciamos a toda angustia, tristeza, Señor, al afán, a la ansiedad, Señor, a la desesperación. En el nombre de Jesús, lo echamos fuera de nuestras vidas. Señor, ¿por qué? Porque en nuestras vidas hay provisión, hay paz, Señor, hay tranquilidad, hay esperanza. Todo eso que tú conseguiste, Padre Celestial, en la cruz para con nosotros, Señor amado. Te damos gracias por tu provisión. Tú eres bueno. Y estamos expectantes, Señor, de la próxima clase para aprender cuáles son los otros 5 puntos que tú tienes, Señor, para nuestras vidas en cuanto a la cruz. Gracias, Padre, por todo eso. En el nombre de Jesús. Amén. Y muy bien, hermanos, así finaliza esta clase, la número 5 del discipulado. En la próxima, la número 6, vamos a seguir adelante con este tema, estudiando cuáles son los otros 5 puntos que Jesucristo conquistó para nosotros en la cruz y de esa manera redondear los 10 puntos del intercambio divino en la cruz. Te espero en la próxima clase. No faltes.